The Vegans es el nombre que es agresivo, pero se cree en una idea que va cambiando o mejorando con el tiempo y las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies y ya no habrá que nombrarla. Mientras tanto, estamos para cuestionarnos todo, a vegans y no vegans, nuestras acciones y el cómo afecta para bien o para mal a todas y todos. Y todo sabiendo no hay un vegano o vegana perfecta y que hay diferentes maneras de hacer activismo. Sin olvidar que el orgullo no ayuda a las demás especies. Solo es una pequeña masturbación para sentirse diferente, y aunque la acción de dejar de explotar animales sigue siendo importante y relevante, su negación a escuchar las demás voces, procesos y formas frena el verdadero motivo que nos atañe a todos, todas y todes verdaderamente: dejar de explotar a las demás especies. El motivo por el cual nos denominamos vegans. Mi nombre es Junio y cada semana estaremos entrevistando, entreoyendo y escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para esa utopía de libertad. Hoy estamos aquí con Luis de Odio al Estado, un gran amigo, y me gustaría que nos contaras cómo te hiciste el veganismo y cómo lo llevas a cabo en lo que haces. Pues soy Luis, mucha gente me conoce como Odio al Estado. Actualmente estoy haciendo activismo antiespecista. Me gustaría en algún momento hacer más activismos, involucrarme en más movimientos sociales. ¿Cómo me hice vegano? Pues a mí siempre me ha llamado la atención las causas sociales, y recuerdo que en algún momento estaba saliendo con alguien y me señaló el especismo. Yo nunca había escuchado de ello. Entonces, ya platicando, como me hizo cuestionarme sobre esa situación. Y fue bastante rápido que hice clic, o sea, como que entendí que realmente sí era una violencia invisibilizada, ¿no? Y pues ya, lo hice prácticamente de un día para otro. ¿Y cómo lo llevo a cabo? Pues tengo pensado que en el momento que yo me quiera involucrar en más activismos sociales, pueda hablar de esta violencia simplemente, o sea, no como señalar que existe esta opresión y que en algún momento todos deberíamos cambiar, todos deberíamos transitar hacia una alimentación vegana. Pero por ejemplo, en estas violencias, ¿te refieres también solo a las demás especies o en general? No, en general, o sea, creo que hay demasiadas violencias, desafortunadamente, y pues lo ideal sería que entendiéramos, tomáramos conciencia, porque quizá muchas violencias no nos atraviesan de manera tan directa como pensamos. Sin embargo, arraigamos subjetivamente todo ello y replicamos esas violencias, ¿no? O sea, es muy normal que la gente jamás se cuestione el consumo de carne, o jamás se cuestione, o por ejemplo, las personas que no son de los colectivos LGBT, de la comunidad LGBT, jamás se van a cuestionar esas violencias porque no las viven directamente, pero sí las replican mediante sus acciones y sus pensamientos. ¿Y en esto cómo crees que podemos reeducar a la gente para que entienda que la violencia que le ocurre a esta persona o a estas personas o a estos grupos, que aunque no te ocurra a ti, es lo mismo que sucede con las demás especies? Y no solo con las demás especies, sino con todas las demás opresiones. Pues es complicado porque tenemos que reestructurar socialmente toda la sociedad. Hay bastantes estructuras sólidas, como en su momento, pues lo más visible era el racismo, el patriarcado, y poco a poco se ha ido cambiando mediante la lucha social. ¿Qué hacen esos grupos? Se ha ido cambiando el pensamiento, entonces es un poco complicado
Porque también está esta cuestión de los privilegios, ¿no? O sea, no toda la gente está dispuesta a abandonar privilegios por el otro o la otra, porque pues al final de cuentas es mantener un estatus, ¿no? Por encima de los demás. Pero por ejemplo en estos temas estamos de acuerdo que hay cosas que, aunque sean por las condiciones en las que estamos, ¿no? Y que a veces pareciera que nos venden la idea como de la liberación, en este caso del veganismo, o por ejemplo ahora que pasó el mes del orgullo LGBT, como que todas las empresas empiezan a poner esos nombres, pero me voy a enfocar aquí en la liberación animal o en el veganismo, cuando nos quieren vender la idea de que veganismo ya es igual a liberar animales, cuando en realidad no. Y por el otro lado, cuando como activistas queremos que haya cierta congruencia, y entonces hay quienes castigan cuando no hay esa congruencia. ¿Cómo lo podríamos diferenciar? ¿O cómo lo podemos separar? ¿O cómo podemos no clavarnos tanto con el punitivismo, por ejemplo, ¿no? En los activismos? Pero saber que si oprimes a uno, estás oprimiendo, o sea, no hay diferencia entre una opresión y otra. Pues en primero hay que entender que el capitalismo y el sistema actual siempre busca apropiarse de las luchas, ¿no? Busca una forma de mercantilizarlo y también de que eso que es incómodo de alguna forma sea rentable para, bueno, que sea un negocio. Entonces siempre va a buscar la manera en cómo adoptar, bueno, más bien arropar, robarse la lucha original para hacer la suya. O sea, por ejemplo, hay personas que en algún momento tienen alguna idea o acción que no tienen nada que ver con el capital, pero de repente alguna empresa ya pues vio el valor que se puede sacar de ello y entonces empieza a mercantilizarlo, ¿no? Y desafortunadamente se va perdiendo así gradualmente pues toda posibilidad de accionar más, porque es también parte de borrar la memoria histórica, o sea, de por qué surge tal movimiento, ¿no? Y ha pasado mucho con el feminismo, que en algún momento ya es pues ya no es incómodo, o sea, hay movimientos feministas que ya no incomodan al patriarcado, sino que más bien buscan mantener el estatus actual, ¿no? Pero mediante la inclusión de mujeres en esos espacios que antes eran de hombres, pero realmente no están cambiando las estructuras, o sea, están manteniendo todo igual, pero solamente están haciendo una inclusión y sabiendo que esos lugares de poder pues son para una minoría, ¿no? Y sobre el punitivismo, bueno, aquí también es necesario entender que somos una sociedad punitivista, que siempre vamos a castigar, y esto también es pues algo que viene del sistema. Estructuralmente así vamos creciendo con esa idea, como dice Foucault, sobre vigilar y castigar, pues estamos en esa constante vigilancia de qué hacen les otros. Y es muy interesante cómo nace el punitivismo, porque tiene sus raíces y fundamentos en la institución eclesiástica, donde pues es la iglesia y todas esas ideas de que había un vigilante, que en este caso era Dios, que estaba atento a nuestras acciones, ¿no? Y entonces todo eso se fue apropiando el sistema de ello, para que entonces nos volvamos vigilantes permanentes de lesotres, ¿no? Entonces es algo muy complicado. Deberíamos entender que a veces es muy difícil ser congruente, que estamos en un sistema inmerso lleno de violencias y no es tan sencillo salirse de la burbuja en la que podamos estar, ¿no? Y siempre va a haber como incoherencias en el humano mismo, porque es
sumamente complicado salir de todo eso. Entonces, pues creo que más que punitivismo deberíamos ejercer, no sé, como actitudes que lleven al cambio, o sea, como señalar a una persona cuando está ejerciendo alguna violencia, pero no señalar desde este acto punitivista de decirle que está mal y que crearle culpa, ¿no? Porque de ahí nace pues el punitivismo, de la culpa. Entonces es pues buscar formas nuevas en las que podamos relacionarnos, expresarnos y comunicar las cosas. Y también pues del punitivismo viene mucho esta idea de la cárcel, ¿no? O sea, es también pensar que todo acto, todo delito debe ir directamente a la cárcel, ¿no? Y ya no hay forma de cambiarlo. La cárcel es un método muy cómodo para el sistema porque no resuelve los problemas de raíz, sino simplemente crea cárceles más grandes, cárceles más seguras, entre comillas, pero no está solucionando los problemas estructurales, ¿no? Sigue habiendo desigualdad social, sigue habiendo pues toda esta exclusión desde las instituciones hacia las personas. Entonces no, pues ¿qué se hace? O sea, que realmente es la cárcel lo que nos ayudaría a evolucionar. Yo creo que no. O sea, es pensar. La gente a veces piensa que cuando uno está contra la cárcel, piensa en quitar responsabilidad de los actos, ¿no? O sea, que si a lo mejor tú violas o matas, como yo estoy en contra de la cárcel, pues ya tú puedes andar libre, ¿no? Y haciendo lo que se te plazca. Es más bien encontrar formas de resarcir el daño y obviamente buscar la prevención de todas estas conductas que pues atentan contra las demás personas. A mí luego me gusta preguntar de más, ¿no? Porque pienso mucho en que hay personas que creen que la violación hacia las personas humanas es una cosa que es un tanto fuerte, lo es, ¿no? Pero consideran que la violación hacia una vaca no lo es. Y aquí se muestra el especismo, incluso entre la comunidad vegana, ¿no? Que seguimos pensando que como es normal para la sociedad, pues sigue pasando y entonces está normalizado y hay que cambiarlo poco a poco. Lo cual yo siento que a veces en ciertos argumentos nos decía una maestra que mostrar imágenes de una mujer o de un niño siendo abusado, pues no lo haríamos. Y por qué en ciertos activismos sí se hace mostrar eso con las demás especies, por ejemplo, ¿no? Como para esta cuestión de sentir culpa y que a partir de la culpa no podemos ejercer un cambio real porque nos estamos enfocando en lo que yo siento, no lo que está experimentando el otro o la otra ser, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos con esta moralidad que a veces la persona vegana tiene de creer que tiene la razón, que en algunas cosas, en la mayoría lo tiene, acercarnos a las personas pero sin juzgarlas y también no desde la cuestión en la cual a veces se habla desde el clasismo, porque es bien fácil ir a una pizzería y que cuesta mucho más solamente porque tiene la etiqueta vegano, vegana, y que a la gente cuando ve eso pues sí piensa que las condiciones que están en contra de esta persona para que cambie son más difíciles aún para dejar de explotar a las demás especies. Pero también siento que es muy cómodo decir no puedo porque es muy caro y entonces lo que hago es sigo haciendo las mismas acciones, ¿no? A mí luego me caga que la gente diga que no hay opciones porque en realidad frijoles ha habido desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Pero lo que quieren es comerse una hamburguesa Beyond, lo cual probablemente para cierto sector no les va a alcanzar. Pero entonces tú, ¿cómo nos aconsejarías, nos guiarías o qué es lo que haces tú para invitar a las personas a que prueben cosas y que cambien la actitud de tratar al otro como una propiedad, como un objeto o como una cosa ajena a ti y que te funcione a ti? Pues en primera hay que entender que las condiciones estructurales hacen muy difícil que las personas tomen conciencia, pensando que mucha gente trabaja más de 48 horas al día y que sus tiempos de traslado son de 3-4 horas diarias. Lo más barato es pues lo que encontramos como pues industrializado, ¿no? Toda esa comida que el mismo
pues el mismo gobierno y las mismas empresas han podido, pues han puesto ahí al acceso de todos, ¿no? Yo casi siempre intento hablar desde la comprensión y la empatía, porque he vivido en otros contextos sociales donde pues las prioridades de las personas son tener para subsistir, ¿no? Y que yo venga y les hable del veganismo desde una posición un tanto privilegiada, no, realmente no les ayudaría. O sea, es entender. Pasa un poco con las personas que estudian antropología, por ejemplo, que a veces, esto lo leí en un libro, que a veces cuando hacen sus tesis o proyectos, piensan que las necesidades de una comunidad son otras, ¿no? Y cuando llegan se dan cuenta que no, que realmente tienen otras prioridades. Y es eso, o sea, nosotros desde fuera tenemos un grado de privilegio en el que vemos las cosas de manera muy fácil, pero a veces la gente, pues no, o sea, su contexto social es sumamente abrumador o diferente y pues tienen esta prioridad de subsistir. Entonces, lo que yo intento es hablarles como desde pues la empatía. También el conocimiento mismo es privilegio. Y aunque desafortunadamente podamos pensar que sí es un hecho que la alimentación vegana es mucho más económica, también el hecho para acceder a ese conocimiento implica pues un grado requiere tiempo y a su vez es privilegio, ¿no? El tiempo también resulta un privilegio. Suena como una cantaleta esto del privilegio, pero es ¿desde qué posición estamos hablando? ¿Desde qué posición le estoy hablando al otro? Que yo no conozco su realidad social. Y entonces es eso lo que ayuda mucho, o sea, entender que la gente puede hacer un cambio poco a poco paulatino. También pensando que, como mencionaba, que pues son condiciones estructurales, día a día se están replicando todas estas ideas, ¿no? O sea, estas ideas especistas, estas ideas racistas, estas ideas clasistas, etcétera, ¿no? Es algo que el sistema produce y reproduce de manera continua. Entonces, no es tan fácil salir de todo eso cuando pues ni siquiera para ti ya lo tienes tan normalizado que no entiendes cómo pueden ser las cosas de forma diferente. A mí me gusta poner luego un ejemplo de cuando somos pues más niñas y a veces pensamos que la forma en que nos relacionamos con nuestro padre y nuestra madre es única, ¿no? Y todas las familias son así. Y de repente te das cuenta que pues hay familias que son más amorosas, familias que son más violentas, familias que tienen más comunicación. Y sales de esa burbuja, entonces te das cuenta que hay formas nuevas de relacionarse, formas más sanas o formas que realmente no querrías estar pasando. Y es eso, o sea, a veces nos cuesta imaginar que hay formas diferentes de vivir, por lo mismo de que ya estamos tan acostumbrados a algo, entonces es sumamente pues complicado. Yo pienso que lo mejor es siempre hablar desde la empatía y el entendimiento. También hay que saber con quién hablar, ¿no? O sea, hay gente que en definitiva no tiene la intención de cambiar ninguno de sus aspectos, pero pues hay gente que sí, ¿no? O sea, hay gente que nunca había escuchado esto que, por ejemplo, lo del especismo, lo del racismo, o nunca lo habían visto así, ¿no? Y al señalarles, pues ya se dan una idea de cómo son las cosas y ya pueden pues hacer su trabajo de conciencia. Y a veces también chocar con esa pues nueva realidad es abrumador, ¿no? O sea, todo lo que tú creías de repente se desmorona, ¿no? En un momento. Entonces es también pues a veces pensar que pues, la gente en algún momento puede reflexionar o no, o sea, y tampoco esperarlo, o sea, porque quisiéramos que fuera así,
pero a veces pues tienen otras prioridades en la vida que pues no, a lo mejor ese momento de reflexión llega en 10 años o nunca llega, ¿no? Entonces hay que saber en quién enfocar nuestras energías también. Acá dices, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo siento que el no conocer que algo está sucediendo no es justificación para hacerte pendejo, ¿no? Y lo digo porque es como cuando vas a un país, pues no puedes exceder las reglas que hay, aunque no las conozcas, ¿no? O sea, vas a ser responsable o van a caer sobre ti esas leyes, ¿no? Y pienso que a veces cuando hablamos de liberación animal, nos excusamos mucho en la cuestión de, es que son las condiciones. Y yo pienso, bueno, pues las de un violador también. Pero no por eso lo vamos a solapar, ni vamos a tener esa paciencia de que cambie. Y entonces aquí entra el pensamiento de castigar, ¿no? Y en ese castigo, yo estoy en contra del castigo solamente por... Es que no sé, yo no puedo hablar yo por las víctimas que han perdido a sus hijas desaparecidas, ¿no? Y todas las demás atrocidades. Pero me imagino que sienten una furia, ¿no? Por no haber podido haber hecho algo o por lo que le sucede a alguien más y se empatizan entre ellas las personas que han sido víctimas. Pero ¿cómo podríamos empatizar con quien ha hecho esas acciones? Porque a la vez también es víctima. Y esto mucha gente va a considerarlo como una estupidez, pero son víctimas de un sistema. Al igual que el torero, al igual que las personas que trabajan en un rastro. Entonces, ¿cómo podríamos actuar con esas personas más allá de la empatía y de enseñarles empatía? Porque puede ser que digan, yo no veo otra salida y esto es lo que quiero, porque están tan condicionadas que su realidad es esa. Pero sí creo que hay cosas que dependen de ti, ¿no? Como hay personas que dicen, es que las condiciones de una persona es trabajar tanto tiempo, no tiene tiempo para comer, y entonces tiene que ir al puesto de carnitas. Va, pero ¿qué sí puede hacer fuera de ese puesto de carnitas? Y siento que a veces es como quitarnos esa responsabilidad como persona que oprime a otras solamente porque es más cómodo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para empatizar con estas personas sin el castigo? Y más allá de la empatía, porque puede que esas personas no quieran, ¿cómo tendríamos que relacionarnos con ellas? Fíjate que en algún momento cancelaron a Rita Segato, que es una feminista de allá de Argentina, porque ella decía que la primera persona a la que le afectaba el patriarcado era el hombre, ¿no? Y pues mucha gente estaba muy completamente de desacuerdo. Sin embargo, todo ese condicionamiento que como hombres nos viene y vamos replicando todas esas violencias, ¿no? Entonces, a veces podemos pensar que las violencias pues no son tan claras como alguien que ya está consciente, que ya lo ve completamente lógico y claro, pero pues hay gente que no, porque está, como dices, condicionada, ¿no? Y ya ha normalizado tanto esa violencia que pues les resulta difícil imaginar otras formas en las que podamos coexistir. Sin embargo, aquí entran muchos problemas, o sea, el Estado actual pues prefiere mantener las condiciones estructurales actuales, no busca ejercer cambios de concientización, porque a veces, no sé, o sea, como que toma ciertas políticas en las que quizá piensa que está haciendo un mayor bien que un mal. Por ejemplo, lo del vagón exclusivo para las mujeres, en lugar de abocar su fuerza y energía para concientizar a los hombres sobre el acoso y el abuso sexual, lo único que fue a hacer es un vagón exclusivo, ¿no? Y realmente no está solucionando nada, o sea, es igual que lo de la cárcel. Entonces, tendríamos que como sociedad, si al menos queremos estar en un estado, comenzar a exigir medidas diferentes y políticas que realmente funcionen. Entonces, pues lo primero es, no sé, o sea, yo me acuerdo que en mi primer cubo me tocó con una señora que
trabajaba en un rastro y pues estuvimos platicando un largo rato. Y también entiendes que a veces la necesidad te lleva a hacer cosas que pues no quieres, ¿no? O cosas, trabajos en los que jamás estarías. A veces también es muy privilegiado pensar que todas las personas podemos tener el trabajo soñado, ¿no? Pero las condiciones actuales simplemente no nos dan, o sea, tenemos que delegar nuestros sueños por enfocarnos en subsistir, en tener un sostén económico. Y pues conforme te vas alejando hacia las periferias, te das cuenta que las condiciones son completamente otras y la gente pues tiene esa necesidad de subsistir, ¿no? Y es complicado, o sea, intentar cambiar todo eso solos y solas. O sea, necesitamos que haya un cambio, reformar todo el Estado. A veces también la gente piensa que, no sé, llegando pues alguien muy bueno a la presidencia, muy buena, vamos a conseguir ese cambio, ¿no? Y con las mismas instituciones actuales se va a lograr. Pero realmente no estamos cambiando nada, solo estamos, como te había mencionado, o sea, pues llegando al mismo poder, llegando a las mismas formas de jerarquía, a las mismas jerarquías. Entonces no se está cambiando nada, ¿no? Y deberíamos comenzar a ver eso, o sea, empezar a imaginar nuevos escenarios en los que todos y todas podamos coexistir y pues en los que todos y todas podamos vivir de formas más libres y llenas de amor, ¿no? En las que la violencia no sea algo cotidiano, porque la violencia está en todos lados, ¿no? A veces, digo mucho a veces. Luego imaginamos que pues la violencia solo está en los estados del norte, donde pues está el narco, pero en la televisión está en todas partes, en los videojuegos, en internet. Me acuerdo que Sayak Valencia hablaba un poco sobre la normalización de pues la violencia en sí y cómo a veces incluso empatizamos con el asesino, ¿no? Y de repente, no sé, le matan a alguien y es como de pobrecito, ¿no? Y ese güey mató, no sé, a una señora y pues lo minimizamos, ¿no? Porque al final el asesino es con quien estamos creando esa empatía. Yo siempre luego pongo a mí me gusta mucho señalar, por ejemplo, Breaking Bad, que es una serie pues bastante famosa, pero en la que la violencia incluso está muy teatralizada y solo nos enfocamos en lo que vemos. Nunca vemos las consecuencias más allá de todo lo que significa pues el consumo de drogas, la venta de drogas. Y me acuerdo de un personaje que se llama Mike, no sé si lo conoces, pues se muere, ¿no? Y la gente se pone bien triste y todo, pero pues habían muertes peores, como la del niño que pues fue condicionado a vender drogas y no tiene el mismo impacto, simplemente porque con Mike tuvimos esa cercanía. Entonces es comenzar también a ver de forma más crítica lo que consumimos y para poder ir haciendo ese cambio. Y obviamente pues tiene que ir acompañado de muchos cambios sociales para que la gente pueda tener pues una conciencia más allá. Luego hay mucha gente que critica que, no sé, que Rápido y Furioso tenga pues la audiencia que tiene cuando llega a México, pero nunca nos preguntamos por qué. Y es algo un poco sencillo, o sea, la gente luego quiere ir al cine para despejarse, para no pensar, porque ya estuvieron tantas horas en el trabajo, ya estuvieron ahí sacrificándose
estuvieron ya consumidas tantas en esa angustia que es subsistir, que pues ya, o sea, ver una película de esa forma acrítica ya no te genera nada. Entonces, si pensamos que la gente debería ver más documentales y todo eso, pues también es eso, o sea, construir los fundamentos para que la gente pueda hacer eso, para la gente tenga tiempo de pensar, para que la gente tenga tiempo de salir y cuestionarse más allá de si tiene que pagar la renta, de que le faltan 3,000 pesos, de que qué va a hacer de comer mañana si ya no tiene nada en el refri. Y obviamente hay pues gente que sí tiene ese privilegio, pero pues tampoco lo va a querer abandonar, como te había mencionado. O sea, es un cambio que se tiene que hacer colectivo, sí o sí, porque pues el propio sistema neoliberal y capitalista nos está consumiendo. Entonces tenemos que ir sentando bases. Es algo que se lleva de forma muy lenta y gradual. No como en las películas que de repente un güey se levanta y ya mañana hizo la revolución. O sea, no es así. O sea, estaba leyendo en Angela Davis que para que llegara Malcolm X y Martin Luther King a donde llegaron, hubo una lucha, o sea, atrás de ellos. Y eso siempre queda invisibilizado. O sea, nunca se toma en cuenta toda la gente que estuvo luchando para que esas personas llegaran. O como Obama, como Claudia Sheinbaum, que ahora ya va a ser presidenta. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que esas personas llegaran al poder? O sea, hay un sinfín de rostros que jamás vamos a ver, pero que sin duda tuvieron mucho que ver en llegar a esa revolución, ¿no? Y lo malo es, pues algo que insisto mucho, es que pues, la gente que, no sé, como Obama, como Sheinbaum, pues llegan a las mismas estructuras del poder, a las mismas instituciones, a las mismas formas, ¿no? Y no se está cambiando absolutamente nada. Yo también acúsome de que a veces veo películas solamente por distraerme y no creo que esté mal. De hecho, alguna vez alguien me dijo que era de lo más saludable que podemos hacer en esta sociedad enferma. Y la otra es que en esta cuestión de que entiendo que caemos en las mismas estructuras, pero también es gradual, sé que nos estamos enfocando en los frutos o en las ramas en lugar de las raíces. Y pienso mucho en las ONGs, por ejemplo, ¿no? En las organizaciones por la liberación animal, que muchas están promocionadas por las mismas marcas que quieren que compres. Y a mí me surge la duda de lo que decía esta instructora, de que enfocamos toda nuestra energía en atender los efectos en lugar de las causas. Y en realidad no estamos cambiando ninguna cosa. Pero también está esta parte que mencionas de cómo están todas esas partes que sí están haciendo algo y que a veces no las reconocemos. Y con esa respuesta que acabas de dar, yo entro en un debate interno porque entonces pienso, ¿funciona o no funciona que estén esas organizaciones en lugar de atacar directamente la raíz? Y acá es un dilema porque también pienso en que algo se tiene que hacer. O sea, no podemos estar pasivamente a ver qué o cómo reaccionan las demás personas ante el mundo en el que crecen y se tienen que desarrollar. Entonces me gustaría que nos dijeras de tu lado, porque es algo que a mí me causa mucho ruido. En primera, sabiendo qué es lo que le sucede con las demás especies, lo que sucede en el mundo, lo que sucede incluso contigo mismo, ¿cómo cuidas tú tu salud mental? ¿Y qué haces? Sí, ¿cómo la cuidas y qué haces para refugiarte, ¿no? en ello? Esto va de la mano con la cuestión de que yo entro en conflicto con esas dos respuestas y a veces siento que me quedo inmóvil. No quiere decir que regrese a las opresiones, pero pienso que hay cosas que no solucionan y hay otras en las cuales tengo que atacar de raíz. Entonces me gustaría que si pudieras darnos esas dos respuestas. Primero, ¿cómo cuidas tu salud mental? O primero, la de cómo actuar. Si podemos seguir atacando las ramas o nos enfocamos en las raíces o van de la mano. Es justamente como lo de los popotes, ¿no? Cuando nos hicieron pues dejar de usarlos, pero el problema del plástico seguía ahí, ¿no? O sea, sigue generándose millones y no se está haciendo un pues énfasis en que el verdadero problema es que se genera en demasía
se genera más de lo que como sociedad necesitamos. Y pues tú me dirás si lo de los popotes realmente ayuda o no. Ayuda una pequeña, o sea, una milésima, ¿no? Es como una pomada para, ¿no?, una herida que tienes en todo el cuerpo. Un curita más bien, ¿no?, que te estás poniendo en todo el cuerpo. Sí, deberíamos comenzar a enfocarnos más en las causas, en lo que origina. Un poco también aquí regresando a lo de la cárcel. O sea, podemos tener las cárceles más grandes del mundo, pero si no se está intentando solucionar la desigualdad social, pues no sirve de nada. Lo de las ONG, pues siento que muchas deciden aliarse para ver, porque piensan que quizá aliándose pueden obtener algunas conquistas, y a veces sí se obtienen, a veces no. Es algo muy relativo. Pues hay asociaciones que directamente tratan con la clase política para pues buscar estos cambios, o que se relacionan con el Estado directamente para conseguirlo. Pero también aquí viene otro problema, es la ingenuidad, o sea, pensar que porque ya está legislado, ya se está erradicando. Y esto lo menciona mucho Angela Davis, cuando el racismo se abolió en Estados Unidos. Se daba por hecho que ya no existiría el racismo, ¿no? Pero hoy en día volteamos a ver y siguen las mismas estructuras racistas, la misma policía racista. Entonces no se está, aunque ya está en la ley, que ya no puede haber esclavitud, sigue habiendo toda esta exclusión social hacia las personas negras, ¿no? Y es porque en realidad no se está cambiando nada, solo se está incorporando al mismo estado. No sé, quizá deberíamos plantearnos también que necesitamos cambiar esas instituciones que tenemos y hacerlas de otra forma, para que podamos tener la garantía de que realmente se están llevando a cabo pues las leyes que estamos construyendo. Porque pues si no, totalmente va a seguir todo igual, ¿no? O sea, podemos ver 1000 leyes a favor de los animales y pues siempre va a haber la clandestinidad, el mercado negro, todo eso que se llama mercado negro es racista, por cierto. Todo eso que está por debajo del agua, pues va a seguir estando, ¿no? Porque es un negocio rentable. Es sumamente, deja bastante dinero. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo social por hacer. Yo creo que no debemos desanimarnos, debemos enfocarnos en que pues es una lucha colectiva y que estamos sentando bases. Probablemente nosotros y nosotras no veamos esa liberación animal, esa abolición que tanto deseamos, pero pues las futuras generaciones van a continuar luchando por ello, o sea, por alzando la voz, buscando formas nuevas de revolucionar, de actuar, que en este momento no hemos encontrado. Es muy complicado decir qué forma sí funciona y qué forma no funciona. Creo que eso va a depender siempre de cada colectivo. Habrá veces en que la violencia contra el Estado funcione, habrá veces en que no. Eso quedará en el criterio de cada organización. Y sí deberíamos ser un poco críticos en lo que estamos haciendo, o sea, ver si realmente lo que estamos, la forma en que estamos actuando tiene algún sentido, o no estamos logrando nada, ¿no? A lo mejor yo pienso que mi activismo es, no sé, publicar historias de Instagram, ¿no? Y yo lo siento 1000% efectivo y que estoy haciendo la revolución del mundo, pero pues a quién le está llegando el mensaje. Entonces, pues luego hay que salir de esa zona y buscar nuevas formas, porque también el mundo es algo que va cambiando. A lo mejor a mí no se me da hacer videos,
Pero no sé, encuentro que yendo a hacer voluntariado o no sé, yendo a las vigilias, encuentro yo que puedo acercarme a la gente y cambiar un poco ese patrón de pensamiento. Sobre mi salud mental, sinceramente, pues creo que algo que tenemos que hacer todos es aceptar la realidad. Es aceptar que a veces las cosas no van a cambiar como quisiéramos y que muchos aspectos sociales nos rebasan y están fuera de nosotros mismos. Entonces es simplemente aceptar todo eso, o sea, es dejar de pensar que yo voy a hacer la revolución total, que yo voy a ser el mayor cambio, dejar de pensar desde el ego también. Y pues entender que soy un engranaje, parte pues de toda una maquinaria revolucionaria que se está haciendo, gestando. Y pues también entender que es un trabajo colectivo, sin duda. Porque pues de nada sirve lo que yo haga si lo hago nada más para mí y desde mí. Es entender pues que hay más gente involucrada y que cada persona tiene sus propias habilidades y que pues con todo eso se puede construir algo mucho más grande. Entonces es eso, o sea, es simplemente aceptar las cosas, y por aceptarlas no significa que ya pues te tires al suelo y no hagas nada, sino que pues más bien tengas eso en claro, que los cambios van a ser muy lentos, que quizá no los lleguemos a ver, porque está tan arraigado todo esto que pues no sé, me acuerdo que hay una escritora feminista que se llama Julieta Paredes, y mucha gente hablaba de que el patriarcado nació en la colonización, y ella habla, o sea, de que hay algo que se llama entronque patriarcal, que justamente antes de la colonización ya existían estas formas de subordinación sobre las mujeres, ¿no? De las mujeres, y pues ya existían ciertas jerarquías. Incluso si vemos un poco sobre pues la cultura azteca o maya, también vamos a encontrar que ya existían ciertas jerarquías sociales. Entonces, más que regresar a esos pasados, es crear nuevas formas en las que pues ya en definitiva ya no existan tales jerarquías, ya no, sino que entendamos que cada ser humano tiene sus propias habilidades y que pues eso nos puede ayudar a construir un mundo mejor, un mundo más libre. Pero a veces nos cuesta, ¿no? Cuando siempre nos han enseñado a relacionarnos a través de las jerarquías. O sea, incluso cuando haces, no sé, un trabajo en equipo o un equipo en un colectivo, siempre pensamos que debe haber un líder y que tal persona debe dar órdenes, pero pues no sé, o sea, en lugar de que se piense, ok, tal persona tiene la creatividad de diseñar estrategias y a lo mejor podemos seguir esas estrategias, pero otra tal persona tiene pues más acercamiento social y entonces podemos compaginar tales habilidades, como que no siempre lo queremos dejar a cargo de un líder, ¿no? Y también eso es muy importante, o sea, dejar de pensar en líderes, porque pues no se trata de eso, o dejar de pensar que la cara de alguien es la representación misma del movimiento. Creo que el trabajo que cada activista hace es valioso. Y como te digo, o sea, hay activistas que tienen pues a lo mejor más formación en derecho o más formación en biología, no sé. Y eso no lo hace menos a quien a lo mejor pues le da alimento a unos patos que están ahí abandonados, ¿no? Y hace lo que puede, o sea, porque a veces pues nuestras herramientas son muy limitadas.
Yo solo quiero interferir con la parte de que todo vale y siento que hay activistas que no deberían existir, ¿no? Por ciertas actitudes misóginas o transfobas que tengan. Pero ese es mi punto de vista, porque hay quienes sí dicen, están haciendo algo por las demás especies, están haciendo más que yo también reconozco que hacen más que yo respecto a eso, pero el ejemplo que dan siento que no es el adecuado para cambiar las cosas en la vida. Y ahora me gustaría en estos imaginarios que nos contaras cómo imaginas que sería nuestra relación con las demás especies una vez que se terminaran todas estas opresiones y se terminara el especismo. ¿Cómo sería nuestra relación con las demás especies, desde tu perspectiva? Bueno, primero ahondar que para evitar que haya pues conductas misóginas, racistas en los movimientos, hay que entender un concepto, la interseccionalidad, y entender que todas las violencias están correlacionadas. Es muy ingenuo pensar que vamos a acabar con el machismo, por ejemplo, o con el especismo, pero mientras estamos ejerciendo otras violencias, o estamos pensando que quizá no son, pues no tienen el mismo valor para nosotros como activistas. Eso no quiere decir que nuestro activismo pues lo volvamos universal. Si yo estoy, no sé, en una marcha para los animales, pues no voy a pensar que tengo que hacer pues no sé, buscar gritos para todo, ¿no? O sea, es simplemente tenerlo en cuenta y tenerlo presente, que el proceso de construcción que se está haciendo es pues tiene que ser horizontal con todas las violencias, y que debemos ir cambiando todas las conductas que tenemos, porque realmente no sirve de nada. O sea, pasaba mucho en Estados Unidos con las feministas blancas, que a veces ellas querían acabar, o sea, cuando buscaban lo del sufragio del voto, decidieron aliarse con personas racistas, ¿no? Y pues, aunque sí consiguieron que el voto fuera universal, pues de alguna forma fortificaron el racismo, ¿no? Entonces es entender que todo va de la mano, porque al final nos estamos relacionando a través de relaciones de poder y jerarquía que son de dominación hacia otras especies y otras personas, y entonces eso deberíamos cambiarlo. O sea, que yo me siente con una persona o con una otra especie no significa que yo soy más, y esa persona, en este caso, pues no debería sentir que es más que yo, porque a lo mejor gana 1,000 pesos o 10,000 pesos, ¿no? Ese es otro tema, pero es simplemente entender la importancia de la interseccionalidad, y que al final todas esas violencias que se viven pues tienen un impacto en nuestras vidas. A lo mejor hay gente que piensa que lo de Palestina es pues algo completamente alejado, pero muchas pues de las formas en las que la policía israelí actúa, pues se las enseñan a las policías de Estados Unidos, y las policías de Estados Unidos se las enseñan a las de acá, ¿no? Y entonces esas formas de represión coexisten, aunque nosotros pensamos que es algo sumamente alejado, o que pues no, ni siquiera tendría caso preocuparnos, ¿no? Es también eso, o sea, entender que pues somos parte de un todo, y debería importarnos lo que sucede con las otras personas. No podemos quedar inmunes al silencio. Hay una frase que me gusta, se llama "lo que no se nombra no existe", y pues a veces es cuando, como decías hace rato, de que pues la gente luego ignora las cosas, y es que hay es tanta información y tanto flujo, y a la vez estamos viviendo tantas cosas, que cuestionarnos cada una de las cosas se hace complicado, pero no imposible, al menos para quienes tenemos un
pues es un grado de privilegio de saber, ¿no? Y de poder posicionarnos, sobre todo si estamos hablando de que somos más conscientes, de que, pues porque a los veganos les encanta decir que son muy conscientes, pero pues ¿por qué si somos tan conscientes con esa violencia? ¿Por qué no somos conscientes con las demás violencias? ¿O por qué las minimizamos? Al final no estamos viviéndolo directamente, ¿no? O sea, tú y yo somos personas blancas y no estamos viviendo la violencia que vive una persona negra, y eso no significa que la violencia que él vive sea menos. O sea, entonces es pues simplemente entender eso, la importancia de la interseccionalidad. Y yo creo que es sumamente complicado imaginar, porque sin duda tiene que ser un trabajo colectivo el de imaginar. Si yo imaginara cómo quiero que sea, pues terminaría siendo algo como lo que hacen muchos gobiernos, que imaginan su forma de crear, de hacer política e imponen, ¿no? Yo no, entonces creo que es un trabajo en el que todos como sociedad deberíamos involucrarnos para ir creando esas formas de esos imaginarios, ¿no? O sea, si te soy sincero, yo no lo imagino, quizá porque nunca lo hemos visto, nunca lo hemos vivido, pero pues al menos en mi día a día sí intento relacionarme de otra forma, de formas nuevas con las personas, ¿no? Por ejemplo, con mis amigas, pues viviendo en una sociedad sumamente patriarcal en la que cosificamos a las mujeres y que pensamos que las mujeres nos deben sexo solamente por ser mujeres. Pues es imaginar que sí se pueden crear vínculos de amistad, vínculos de cuidados y afectos, y no necesariamente tienen un interés sexual o un interés romántico, sino pues eso, o sea, pues es ir descubriendo nuevas formas más sanas en las que podemos crear, y es un trabajo colectivo. O sea, hemos visto pues mucha gente que de repente señala que tal situación es violenta y nos damos cuenta, ¿no? Y nunca nos había pasado por la cabeza que podía haber violencia de esa forma, y entonces ya nos empezamos a cuestionar y comenzamos a cambiar. Pero lo mismo, o sea, no toda la gente tiene acceso a esa información, porque pues al Estado y al sistema le conviene que prevalezca todo tal y como está, ¿no? Y si existe algún cambio, que sea pues de forma sutil, que sean cambios pues en los que, no sé, a lo mejor la sociedad acepte, pero a la vez el sistema esté cómodo, ¿no? No esté, pues no se esté haciendo un cambio subversivo sobre ellos. Entonces es pues eso. Yo entiendo que tiene que ver con los imaginarios de todas las personas, y eso me gusta mucho, esa respuesta, porque yo luego me debrayo y empiezo a imaginar que podemos comunicarnos con las demás especies desde otra perspectiva, pero a partir de que existen diferentes ideas por el clasismo que existe y prevalece ahora mismo, ¿cómo podríamos ponernos de acuerdo con esas personas, o cómo podríamos deshacernos totalmente de esas ideas clasistas desde tu perspectiva? Y esto envolviéndolo también en el ahora, con lo que es el veganismo, y que a veces se pierde totalmente el hecho de la cuestión de la liberación animal y empieza a haber una segregación, si así se puede decir, una discriminación, solamente por no tener las mismas capacidades o privilegios que las otras personas. En primera es quitar esta idea aspiracionista, porque cuando hablamos de equidad, por ejemplo, todos pensamos que deberíamos acceder a los niveles de riqueza de Carlos Slim o Salinas Pliego, y realmente debería haber una redistribución equitativa de todo eso, de todo esa economía. Entonces, primero tendríamos que quitarnos ideas aspiracionistas de que lo que queremos es
acceder a ese estatus vigente y entender que es algo que se debe completamente pues destruir y reconstruir, porque si no, pues sinceramente también vamos hacia el fracaso. O sea, es lo que te decía sobre la importancia de la interseccionalidad. O sea, si no, pues si pensamos que la liberación, por ejemplo, es pues vivir como los ricos, realmente estaríamos alimentando que hay dos formas de vida: vivir como los ricos o vivir como los pobres, ¿no? Y no estamos creando una nueva forma en la que todos pudiéramos coexistir. Es ahora que estoy leyendo un libro de Luz Shishia, creo que así se pronuncia, es una escritora argentina, me parece. Habla de la invención del sexo, ¿no? Y que siempre está esta dicotomía del hombre y la mujer, macho y hembra, y que en algún momento la neurociencia hizo hincapié en que pues existían dos formas de ser, o con el cerebro masculino o con el cerebro femenino. Y cuando se empezó a incorporar una perspectiva feminista, se seguían asignando valores. Se pensaba que las mujeres también podían ser como los hombres, y no se daban cuenta que estaban reafirmando esa dicotomía, que existen solamente esas dos formas de ser, ¿no? O sea, que no hay una forma que no hay una forma en la que pues, o sea, que no es necesario categorizarnos como hombres o como mujeres, sino que pues simplemente somos seres humanos y tenemos habilidades y tenemos capacidad cognitiva diferente y que plasticidad, etcétera, ¿no? Entonces es justamente eso, o sea, que tenemos que derrumbar las ideas maniqueístas de que solo hay dos formas de ser y pues construir nuevos afectos, nuevas formas de convivir, de relacionarnos, de coexistir, porque pues no sé, o sea, sinceramente, si seguimos alimentando la idea pues aspiracionista de que todos deberíamos ser clase alta, pues no estaríamos acabando con los problemas de raíz. Además, somos la gran mayoría somos pues ni siquiera pasamos la clase media, ¿no? Había un estudio que decía que cada vez se hacía más grande la brecha entre la clase alta y la clase baja, ¿no? Entonces la gran mayoría somos clase baja y todos queremos acceder a la clase alta, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido querer cambiar el mundo si tenemos las mismas aspiraciones, si tenemos el mismo deseo, pero no estamos cambiando la estructura como tal. Entonces es eso lo que deberíamos enfocarnos, o sea, pues que todas las condiciones de las personas son completamente diferentes. Yo no tengo las mismas necesidades que alguien que está enfermo de diabetes o que está enfermo del corazón. Y cuando exista esa redistribución de la riqueza, pues sí deberíamos contemplar que cuáles son, o sea, entender cuáles son nuestras necesidades, las necesidades primarias, secundarias, y no aquellas necesidades, pues, no sé, como cambiar de teléfono o tener ropa nueva, ¿no? O sea, a veces hay gente que tiene closets llenos de ropa y pues, tú dime qué necesidad hay ahí, ¿no? O sea, o cambiar un teléfono que todavía sirve por uno nuevo. Son pues necesidades que el sistema crea para que sigamos consumiendo una y otra vez y para que el sistema prevalezca, ¿no? Entonces creo que debemos reestructurar todo, ¿sabes?
es urgente porque pues estamos colapsando socialmente. Aunque mucha gente se niegue a verlo, estamos pues colapsando. A mí algo que de respecto a estas necesidades inventadas, yo creo que hay un chingo de cosas que no necesitamos, y una de ellas, voy a decirlo porque la gente como que ya lo defiende a muerte, puede parecer una estupidez para alguien más, pero por ejemplo el café, ¿no? La gente es fanática del café y yo pienso, es algo que no necesitas, ¿no? O las pizzas, o las donas, todos los productos procesados. ¿Hasta qué punto tendría que ver el dejar esas cosas que realmente no necesitamos? Porque al final ya están impuestas, ¿no? O pienso también en la evolución de la humanidad, que tiene que ver con qué es natural y qué no es natural. Para mí la tecnología es parte de esa evolución humana natural, pero que no es natural con lo que tiene que ver con la Tierra, si así se puede decir, ¿no? Pero entonces, ¿hasta qué punto podríamos mediar con qué sí y con qué no nos quedamos desde tu perspectiva? Porque para mí, una pizza, un café, no es necesario. Al igual que una cuchara. O al igual que este micrófono. Pero funcionan. Y siento que deberíamos en primera dejar, pues creo que lo esencial en primera es cambiar el sistema que nos crea tales necesidades y hacer una valoración individual, consciente de qué realmente son las necesidades primarias, cuáles son las necesidades secundarias. Y esto es algo un poco subjetivo, porque te decía, o sea, mi necesidad como persona no es la misma de alguien que tiene una enfermedad terminal o tal cual, ¿no? Entonces, algo que hace el sistema es que produce de más, produce tanta cantidad que a veces ni siquiera es necesario, o sea, y mucho se desecha. Es algo, una crítica, por ejemplo, a las cadenas de restaurantes como Krispy Kreme o todas esas mierdas, que cuando pues ya producen tanto que al final les queda tanta mercancía y la tienen que desechar, pero no la regalan, porque si la regalaran entonces ya no habría un negocio. Y es esa necesidad, tenemos de dejar de pensar que todo tiene que un valor económico, que a todo le podemos sacar provecho. No sé, luego encuentras gente que tiene un celular viejo, ya no lo usa y lo quiere vender en lugar de regalarlo. O tienen ropa y la quieren vender en lugar de... Siempre estamos buscando la forma de mercantilizar hasta lo que ya no sirve. Alguna vez estuve escuchando que había gente que vendía su basura y, bueno, sus residuos, así se le llama, y se me hace absurdo, porque al final es algo que ya no necesitan y aún así están buscando la manera de generar un ingreso que a veces ni siquiera necesitan, ¿no? O sea, no es lo mismo la señora que se dedica a recolectar botellas de PET para pues sacar sustento, que alguien que de clase alta que pues quiere venderle el cartón a esa persona para pues conseguir algo de dinero, ¿no? Entonces deberíamos pensar de forma crítica cuáles son realmente nuestras necesidades. Así como la carne, en algún momento las personas que somos veganas creíamos que era necesaria, nos dimos cuenta que no es necesaria y seguramente pues va a haber muchas cosas que vamos a ir descubriendo que no son necesarias. Yo no te puedo decir si la pizza o el café es necesario porque pues no sé, pero porque ese es pues también un trabajo que es colectivo, ¿no? Un trabajo donde ver realmente pues esas prioridades, lo que la gente pues a lo mejor hay gente que le gusta cocinar y para la gente y esa gente hacer una pizza es algo muy valioso y pues no sé, a lo mejor para ellos sí es muy importante,
lo que para mí no lo es. Pero sí deberíamos cuestionarnos si eso que consideramos prioritario no está oprimiendo a otras personas, como la industria de la moda, que pues la fast fashion, que en principio pues parece que no hace daño, ¿no? Pero de repente nos damos cuenta de las consecuencias que tiene en países de África o de Asia, con todos los desechos, o la industria de la tecnología también. O sea, pues este continuo avance que a la vez está generando millones de desechos, y es porque no nos damos cuenta del valor de las cosas y bueno, obviamente las empresas no lo van a querer ver, porque para ellas es más importante seguir generando ganancias una y otra vez a costa de los recursos, de los recursos y de las vidas de otras personas. Pero como personas, nosotras que vivimos directamente todo eso, pues sí deberíamos llevarnos a un cuestionamiento. Algo que está pasando mucho aquí en Ciudad de México, pues es las inmobiliarias que pues nos llenan de edificios, pero a la vez se roban el agua o nos llenan de plazas comerciales gigantes como Mítica. ¿Y dónde está la necesidad? O sea, ¿realmente necesitamos eso? No necesitaríamos que pues plantar más árboles. No necesitamos pues que haya mejores condiciones salariales. Todo ese tipo de cosas es lo que deberíamos realmente plantearnos. Pero así como es el sistema, pues nos impone estas condiciones y nos hace creer que así debemos vivir. Algo que mencionaba mucho Sayak Valencia en Capitalismo Gore es, por ejemplo, el constructo de la masculinidad con las personas que se dedican al narcotráfico, cómo pues les impone que tienen que ser violentos, que tienen que tener dinero, y a veces son condiciones que no se pueden cumplir. O sea, son condiciones inalcanzables, ¿no? O como los estereotipos de belleza, que pues nos vemos reflejados en imágenes que simplemente no corresponden a nuestro cuerpo, y creemos que los hombres o las mujeres deben verse de tal manera, y es algo sumamente pues irreal, ¿no? O sea, pero es algo que le conviene al sistema. O sea, el sistema, pues quienes detentan el sistema, pues los grandes empresarios, las grandes transnacionales. Solo es una minoría quienes están en el poder. Hay dos preguntas más que me gustaría hacerte, y una de ellas tiene que ver con el mundo interno. Esta si la quieres responder, ¿no? Soy un fanático de los sueños y me gustaría que nos contaras un sueño que te haya marcado o algo que haya sido importante para ti o que te haya movido. Yo tengo muchos sueños con mierda, ¿sabes? Tengo sueños donde veo demasiada mierda. O sea, como tuberías que están en el suelo y de las que sale mierda. Como baños de los que sale mierda. Y muchas veces lo relacionaba por mi forma en la que yo apreciaba al mundo, ¿no? Como una mierda. Y ahora pues ya casi, me parece que casi ya no sueño eso. Pero sí tenía muy presente esa imagen de estar pensando en caca saliendo de tuberías, caca saliendo del desagüe. Y no sé, pues no me da asco, pero pues considero que era una forma en la que yo veía el mundo. Todavía me sigue pareciendo que es muy detestable. Ajá, pero pues he también hecho las paces con todo eso, o sea, porque pues si nos centramos en todo lo malo,
pero no vemos toda la gente que está luchando, arriesgando su vida por hacer un mundo mejor, pues realmente no tendría sentido sumergirnos en ese pesimismo, en ese nihilismo, ¿no? Como lo quieran ver, porque pues realmente hay mucha gente que está luchando está resistiendo, que está buscando transformar las cosas, como pues en el activismo, desde donde pueden hacerlo, desde donde a lo mejor la violencia que más les impacta, pues desde ahí lo hacen. Y pues creo que eso deberíamos a veces también hacer las paces con nosotros mismos, con el mundo, y pues enfocarnos en lo que podamos hacer, en lo que podamos cambiar. ¿Qué es lo que consideras que es lo mejor y lo peor de la humanidad? Pues lo peor es el sistema actual, que mercantiliza absolutamente todo, mercantiliza cualquier causa social, busca la forma. Eso yo creo, como persona no creo que como individuos, bueno, también sabiendo que el sistema actual nos hace individualizantes y nos hace que busquemos satisfacer nuestros deseos por encima del resto. Pero es algo que viene del sistema, ¿no? O sea, uno no nace y enseguida busca esa satisfacción, sino que vas creciendo y te vas dando cuenta que la mejor forma de vivir, entre comillas, es siendo pues una persona individualizante y no pensando en lo que le pasa al vecino o a la vecina, y siendo indiferente, como que pensamos que lo prioritario en la vida es el éxito, y pues es el éxito que nos ha creado es el éxito del imaginario colectivo del sistema, ¿no? Entonces eso yo creo que sería pues lo peor. Y lo mejor, yo me imagino que la resistencia que tenemos ante la voluntad de vivir, porque quieras o no hay mucha voluntad de vivir en distintas situaciones sumamente horribles, y la gente sale adelante, la gente busca ser más, busca recomponerse, desafortunadamente a veces no de las formas que debería. Por ejemplo, los hombres con una ruptura amorosa pues se vuelven violentos porque no saben que hay otras formas de redirigir esa ira, si queremos verlo así, ese descontento. Entonces, creo que pues hay mucha voluntad en las personas de vivir, de salir adelante, de adaptarse, incluso en situaciones en las que pues creeríamos que no. Pero pues esas creo que son las dos cosas. Quiero poner ahora en un imaginario, que no es un imaginario, no esta pregunta del cerdo y la isla que nos hacen mucho, pero yo lo pongo respecto a algo que sí hacemos y que nuestras acciones, para bien o para mal, tienen un impacto, porque por ello dejamos de explotar animales y por ello decidimos no replicar ciertas acciones hacia las demás personas, incluso hacia uno mismo, ¿no? O a una misma. Pero en la situación en la que encuentras, siempre pongo este ejemplo de una mosca y una araña, una es depredadora y la otra es la presa, y la telaraña es la condición en la cual están. Si pusiéramos a cualquier otro ser en la condición de la mosca y en la condición de la araña, y que la telaraña fuera cualquier otra circunstancia, ¿cómo actúas? ¿Ayudas a la mosca? ¿Dejas que la araña se coma a la araña? Y esto lo puedes llevar, por ejemplo, si tienes perritos o perritas, a imaginar que es una u otra. ¿Cómo actúas? Porque al final es intervenir en los espacios de los demás seres, o que nosotros podamos hacer algo y decidir no hacerlo. Yo creo que no hay una respuesta correcta, porque al final es un dilema y es una decisión que vamos a tomar justo en ese momento. Es como lo de los trenes, ¿no? Que ponías a un bebé y
y en el otro tren, en el otro carril a 3 perros, ¿no? 3 cachorros. ¿Qué vida vale más? Deberíamos pensar que todas las vidas valen igual. Y yo siento que este tipo de dilemas es el mismo de si estás en una isla y tienes que comer una vaca, ¿no? Entonces pues creo que son como situaciones en las que pues difícilmente nos veremos. Pero yo al menos intentaría salvar las vidas que yo considero, hacer lo correcto. Por ejemplo, no sé si me dices si salvaría la vida de Salinas Pliego, pues no lo haría, ¿no? Porque para mí su vida genera más maldad que... Y viendo la persona que es, ¿no? O sea, ni siquiera es como que te lo puedas cuestionar y dudar. Es una persona culera y va a morir siendo culera. Entonces, a veces, pues, muchas veces nos dejamos llevar por los afectos, las emociones, y es completamente válido. Y también deberíamos dejar de crear jerarquías de qué vidas valen más, qué vidas valen menos, porque es algo también muy propio del sistema. No todas las vidas valen iguales. Vale más quien es capaz de generar capital que quien no. O sea, vale más una persona que paga tantos impuestos que alguien que vive en condición de calle, ¿no? Y no debería ser así. O sea, todas las vidas son igual de, pues, legítimas y valiosas. Incluso las vidas de otras especies. También a veces la gente pues piensa que si matas a un cerdo no, pues da igual, pero es porque no estás interviniendo en su vida directamente de esa persona, sino del cerdo, ¿no? Y lo ven. Y aquí hay algo muy curioso, que hay un concepto que se llama otredad, en el que vemos a las personas como un otro completamente ajeno a nosotros, ¿no? Y no hay cabida para empatizar con ese otro, porque es algo que sucedía, que Simone de Beauvoir mencionaba en El segundo sexo, sobre pues cómo veían los hombres a las mujeres como una completa otredad, y por eso no empatizaban, ¿no? O sea, porque pues si tú te sientes completamente diferente, o sea, sí hay diferencias entre las personas, claro que sí, pero no deberían ser unas diferencias que midan la valía de cada persona. O sea, diferencia de habilidades, de, pues no sé, gustos, de pensamientos, tal vez. Pero no deberían ser como diferencias donde yo sea más valioso o tú más valioso que otra persona, ¿no? Entonces ahí deberíamos pues dejar de pensar eso. Pues que hay vidas más valiosas o menos valiosas. También hay gente sumamente capacitista que pues piensa que las personas con síndrome de Down no son valiosas, que deberían morir, o que si vas a tener un hijo con esa discapacidad, pues mejor no tenerlo. Y pues es algo sumamente horrible, ¿no? O sea, pensar que ya estamos imaginando la valía de alguien sin siquiera conocerle, y que estamos catalogando si esa persona merecería o no merecería. Yo creo que cuando luchamos y buscamos la revolución social, buscamos una igualdad para todos, una igualdad de oportunidades, de acceso a los servicios públicos y básicos para todos. No estamos pensando, bueno, esta gente porque es morena no lo va a tener, o esta gente porque es transexual no lo va a tener. O sea, pensamos como en un todo, que todos deberían tener las mismas oportunidades y ninguna persona debería ser más valiosa que las otras. Entonces, pues es una decisión difícil y que va, pues yo creo que en el momento se toma, es un dilema pues que siempre va a existir sobre qué es lo correcto y qué no.
yo tampoco puedo decirte qué es lo correcto. O sea, sería muy pedante de mi parte decirte. Yo sí creo que pues deberíamos actuar desde lo colectivo y a partir de ahí crear. Eso para mí es lo correcto. Porque pues basándonos en el sistema actual individualizante, pues no, sinceramente no estamos llegando a donde quisiéramos llegar. No estamos transformando, estamos yendo hacia tal colapso que te había mencionado. Y pues es eso, o sea, simplemente pues reconocer. ¿Y un último mensaje que te gustaría dar a las personas que te van a escuchar y tus redes sociales? Que no crean en la policía, que los partidos políticos no van a cambiar las cosas porque estamos pues bajo el mismo sistema, las mismas instituciones, las mismas reglas. Ya decía Audre Lorde que pues no se puede cambiar la casa del amo con las herramientas del amo. Pues no vamos a poder cambiar las cosas si mantenemos las mismas instituciones, las mismas lógicas del poder. Entonces, cuando pensamos que un partido nace, por ejemplo, un partido Morena u otro que nazca, pues si van a acceder al mismo poder, pues no tiene ningún sentido pensar que va a haber realmente cambios cuando todo está igual, cuando todo se está manteniendo igual. Quizá pues eso ya nos tocará a todos pensar qué formas queremos comunitarias queremos llegar, a qué vida queremos tener. Y pues es eso, o sea, creo que a veces hay que dejar de creer tantas cosas. Lo que creemos, lo que nosotros pensamos que estamos creyendo es realmente un constructo social, un constructo que viene pues de las lógicas del sistema. Y siempre hay que estar un continuo cuestionamiento. Incluso todo esto que dije en la entrevista, pues debería estar cuestionándose. No es como una verdad absoluta, es como mi perspectiva y la gente puede tomar lo bueno o lo malo, no sé, o pensar que pues, soy un pendejo. Pero pues eso es, o sea, siempre estar en un continuo cuestionamiento, porque la vida misma va cambiando, ¿no? Y pues si nos quedamos con ideas arraigadas de que pues las cosas deben ser así, realmente no vamos a evolucionar ni revolucionar. Y pues me pueden encontrar como Diva al Estado en Instagram y ya. Algo iba a decir y se me olvidó. Te agradezco mucho, Luis, también por el espacio, por ayudarme también con las entrevistas y espero que en el futuro haya más, que se acerque más personas y yo creo que este espacio, como bien mencionas, es para que la gente nos cuestionemos, porque yo también me cuestiono y por eso hago preguntas y por eso después las replanteo. Claro que hay unas que las sigo cuestionando porque soy chismoso en unas y en las otras porque sigo teniendo esa duda de cómo he de actuar en un mundo en el cual las mismas personas activistas te dicen cómo tienes que actuar y pues dices, pues hay más maneras. Eso, entonces te agradezco bastante. Sí, yo creo que cuestionarnos es la base de todo. Ahorita que estoy leyendo La invención del sexo, o sea, muchas ideas arraigadas que llegué a tener sobre, por ejemplo, que solo existía macho y hembra, pues te das cuenta que hubo todo un trabajo científico para justificar esa diferencia entre los cuerpos y que mucha gente te va a decir es que sí, las hembras solamente reproducimos y los machos solamente poseen esto, pero al final se siguen justificando esas diferencias, ¿no? Y seguimos pensando en esta dualidad y pues no sé, es algo que con las lecturas, con pues, la información que llegamos a tener, afortunadamente logramos cuestionarnos un poco, que obviamente hay cosas que bueno, no vale la pena cuestionarse, como si la luna es hueca o como si la tierra es plana, pero sí pensar más allá. O sea, ok, la tierra es plana,
pero que, o sea, me voy a informar un poco más para tomar mi información. Necesito tomar de los dos polos, de tanto de los que dicen que sí y de los que dicen que no, y yo a partir de ahí formar mi criterio, porque si solamente me quedo con una premisa, pues no, realmente no va a ser objetivo lo que yo piense, ¿no? Y pues ya. Muchas gracias. Gracias. Este podcast es presentado por A Máximo Volumen. Puedes apoyar este proyecto siguiéndonos en Instagram en @de.vegans. Gracias por escuchar y por compartir.